Elige bien. Elecciones Generales 2021. Hablemos de política migratoria andina. Bueno, se tiene que fortalecer el control migratorio conjunto de la comunidad andina para luchar contra la migración ilegal, que esto es un problema que tenemos en nuestro país y que lo hemos vivido ahora con la migración venezolana. No estamos hablando de la migración venezolana haya sido un problema en su totalidad, pero sí en algunos casos. ¿No es cierto? Y eso se tiene que combatir de alguna manera. ¿Cómo hacerlo desde el Parlamento andino? Sí, definitivamente, Giovanna. Esta es mi principal propuesta. Creo que además es una propuesta diferenciadora, porque muchos de los candidatos del Parlamento andino no saben las funciones del Parlamento andino. El Parlamento andino es un órgano capaz de dar leyes generales, desde Colombia hasta Chile, pasando por Perú. Y en este sentido, un proceso muy importante ha sido el tema de la migración de Venezuela. Todos los países hemos recibido migrantes, y como tú has señalado, hay migrantes buenos que se han acogido a la formalidad y que respetan las reglas de cada país, y hay migrantes malos, migrantes ilegales, migrantes delincuentes, migrantes criminales, que han generado problemas al transportista, al ama de casa, al emprendedor. En ese sentido, mi propuesta es fortalecer la política migratoria, crear un único equipo migratorio de la comunidad andina para en la frontera de Colombia con Chile, de Colombia con Venezuela, garantizar un control migratorio, que vengan, que puedan pasar las buenas personas, pero que además haya como requisito básico los antecedentes penales y judiciales. Y además tengamos en los aeropuertos y terminales terrestres control migratorio normal, tal cual como ocurre en la Unión Europea. Se tiene que controlar esto para el beneficio, no solamente de los migrantes, sino sobre todo de las familias peruanas que merecemos vivir en paz y en tranquilidad. ¿Solamente el tema de antecedentes sería una diferenciación o no? No, además de los antecedentes, además de la fuerza conjunta, porque uno de los grandes problemas es que la frontera entre Colombia y Venezuela es de más de 300 kilómetros y solamente lo divide un pequeño río que es un río casi seco. Y es allí donde pasa mucha gente de forma ilegal. Por eso una fuerza conjunta en donde Chile, Perú, Colombia, Ecuador puedan tener a policías de migraciones cuidando esa frontera. Además, los controles en todos los espacios, como digo, de aeropuertos, terminales terrestres, y una cosa que es muy importante, el control en las comisarías. Cuando un migrante llega a cualquier ciudad de la Unión Europea, si se va a quedar más de 90 días, tiene que registrarse en la comisaría más cercana. Ese sistema tenemos que implementarlo aquí y compartir el sistema de residentes migrantes con toda la comunidad andina para saber cómo se van moviendo los migrantes, entender cuáles son los errores, saber dónde están, y por otro lado, la deportación de criminales. Hay que tener mano dura con la deportación de criminales. A la primera que una persona robe una cartera, que asalte un taxista, que asalte un mototaxista, no hay ningún proceso que se debe seguir. Aquí en Perú hay leyes que se tienen que cumplir y tienen que regresar a su país. Pero se tienen que unificar entonces esas leyes entre todos los países del Parlamento andino para que todas puedan tener las mismas reglas de juego, digamos, si es que va a haber un solo ente migratorio para fiscalizar o supervisar estos ingresos. Exactamente, Giovanna, y es por eso que esto no se puede hacer desde el Congreso de la República. ¿De qué nos serviría tener una legislación migratoria fuerte solo para el Perú si vemos que en Huaquillas, en Tumbes, los venezolanos pasan como si fuera una coladera? ¿De qué nos sirve entonces tener una política migratoria para el Perú si no involucramos a la comunidad andina, en donde todos estamos inmersos en este proceso de masiva migración? Y por otro lado, como tú has señalado, también es necesario que tengamos reglas claras, unificadas, que es lo que nos falta para actuar como unidad de la comunidad andina. Y si esto solamente se basaría con respecto a la migración venezolana, porque es lo que usted nos está comunicando, tener mucha más observación y mucha más concentración en la frontera de Ecuador con Venezuela, porque de ahí es que llegan a Colombia, de ahí es que llegan a Perú, de ahí es que incluso se van a Chile y a Bolivia. Entonces, esto sería algo bien concentrado en esta frontera y en este caso migratorio actual. ¿Podría eso verse como un tema discriminatorio?
No, esto es un proceso que para elaborar esta propuesta hemos desarrollado una comparación con la política migratoria de la Unión Europea, que creo que no, nadie puede decir que viola derechos humanos. Por otro lado, también con la política migratoria de Estados Unidos y del propio Brasil. Entonces, creo que esto es una política, como digo, política migratoria, quiere decir Exitosa. cualquier migrante. En estos momentos estamos recibiendo una masiva migración venezolana. Pero esto no quiere decir que sean los únicos a quienes se les aplicaría esta política migratoria. En el sur del Perú, en Madre de Dios, hemos tenido un gran problema hace unos días Sí. con migrantes haitianos. Sí. También, por ejemplo, en los próximos meses, y no es por ser ave de mal agüero, pero en los próximos meses Argentina va a registrar una migración bastante fuerte de sus vecinos, entre ellos Chile y Bolivia. Entonces creo que una política migratoria que aplique para todo tipo de migrantes nos va a permitir organizarnos, ordenarnos, limpiar la casa y además prepararnos para el futuro. Bien, pasemos a otro tema, la defensa del mar y los productos hidrobiológicos. Hemos tenido noticias este año de embarcaciones asiáticas en mar de frente a las costas peruanas. ¿Qué hacer con respecto a eso? ¿Se tiene que hacer algo en realidad? Sí, definitivamente, Giovanna, y aquí creo que todos los peruanos estamos tan orgullosos del Mar de Grau que sabemos que la pesca es uno de los pocos sectores que no ha parado durante la pandemia, que genera tanto trabajo formal y tanto beneficio. Se ha visto afectada por la falta de control en el mar tanto de Grau como en el mar de Ecuador y el mar de Chile. ¿Qué es lo que ocurre? Los celos y el chauvinismo que hemos visto muchas veces en los políticos nos hacen creer que nuestras guardacostas, que nuestra naviera, que nuestra marina de guerra tiene que cuidar solamente lo que ocurre hasta la frontera marítima con Ecuador y con Chile. Lamentablemente, por este tipo de problemas entre los países, se han aprovechado buques asiáticos piratas en ingresar por Chile para la anchoveta y por el norte, por Ecuador, para la pota. Y nos han arrebatado millones de toneladas de productos hidrobiológicos que le corresponden al Perú. En ese sentido, creo que lo más lógico es hermanarnos a través de un sistema de monitoreo. ¿Pero no hay dentro de la comunidad legislación andina particular en cada país sobre el tema? Sí, hay legislación particular de cada país, pero lo principal es que este es un tema de carácter de decisión política. No hay una unificación. Tenemos un sistema integrado para el tema de, por ejemplo, control de residuos. A través de todo lo que significa el Ministerio de la Producción, se comparte información sobre la contaminación, igual que el Ministerio del Ambiente, se comparte información sobre la contaminación con los otros países. Pero a nivel de lo que signifique embarcaciones, que además todas tienen GPS, hay un límite, hay un bloqueo. Eso es lo que queremos desbloquear, que tanto Ecuador como Perú, como Chile y Colombia colaboremos en la fiscalización de los barcos que tienen GPS, que son barcos formales, y en la identificación de barcos ilegales, barcos pirata, que nos vienen a robar a todos, a los tres países. Bien, y se puede llegar a también reglas de juego unificadas. ¿Estarían de acuerdo? ¿Hay algún tipo de avance que usted sepa que estarían de acuerdo para poder llegar a una legislación o poder llegar a bases unificadas? Hay mucha voluntad desde los estados, desde, por ejemplo, Chile, Ecuador, el propio Perú. Tenemos en Colombia mucha voluntad de poder desarrollar políticas conjuntas. El problema ha sido el Parlamento Andino. El Parlamento Andino es quien debe generar decisiones. En primer lugar, de las decisiones andinas no son vinculantes. Entonces, el Parlamento Andino produce muchas buenas decisiones, pero estas decisiones no se aterrizan en los parlamentos locales. El próximo Parlamento Andino en el cual yo quiero participar debe tener como premisa postular para que se aprueben decisiones andinas y que éstas se aprueben en los congresos nacionales. Esa es la gran tarea de los parlamentarios andinos. No sentarse solamente una vez al mes en Colombia y esperar que todo se haga solo. Aquí tiene que haber un liderazgo y realmente tenemos que luchar contra los nacionalismos extremos, contra personas que quieren dividir para ganar. Hay muchas mafias vinculadas, por ejemplo, al tráfico de personas, vinculadas a la minería ilegal, al narcotráfico, a la propia pesca ilegal, que no quieren que estos sistemas se unifiquen.
Creo que ahí está la gran labor y pueden contar conmigo, con César Combina, en que estas propuestas, que son pocas, pero que son de gran impacto para la unidad y sobre todo para la economía y la seguridad de la gente, las vamos a lograr. Hablemos sobre un tercer tema, no tenemos mucho tiempo, pero le pido hablar sobre la titulación andina, que creo que es una de sus propuestas de títulos expedidos por universidades e institutos. ¿Qué significa esto? Bueno, todos sabemos que hemos pasado aquí por una reforma universitaria. Esta misma reforma universitaria también la pasó Ecuador, la pasó Chile y la pasó Colombia. Es decir, ya tenemos una base mínima para poder generar una titulación andina. ¿Qué significa una titulación andina tal cual como hay en la Unión Europea? Que los títulos ya no son expedidos a nombre de la nación, sino que son expedidos a nombre de la comunidad andina. Y al ser títulos andinos, tu título de Lima o de Chiclayo o de Piura te sirve también para trabajar y estudiar un posgrado o trabajar en una empresa en Ecuador o en Chile. Y esto va a aliviar muchísimo la carga de convalidaciones, de trámites burocráticos, de pérdida de tiempo que tienen muchos estudiantes y muchos profesionales que quieren trabajar dentro de la comunidad. Hay áreas que tienen ciertas diferencias de país en país, el área médica, el área legal, por ejemplo. Sí, en este caso la titulación sigue siendo a nombre de la Comunidad Andina de Naciones, pero se especifica en algunos puntos específicos, por ejemplo, el tema de jurisprudencia, el tema legal, el tema médico no tanto, pero sí el tema sobre todo de leyes nacionales, sí se especifica que debe haber un curso de convalidación o un trámite rápido de convalidación. Exitosa. Esto ocurre abiertamente en la Unión Europea y creo que ese es el modelo que tenemos que seguir. Fortalecer a los jóvenes, que la universidad, que los institutos sean también parte de esta integración andina que necesitamos. Elige bien. Elecciones Generales 2021.